La médula espinal es la continuación del cerebro, una estructura nerviosa que transcurre entre las vértebras, el agujero que le dejan las vértebras, que son las que en alguna ocasión pueden alterarla. Se entiende que esta médula está compuesta o existen aproximadamente unos 5 millones de axones o de cables, y la misión que tiene la médula espinal es realizar los movimientos, la información que manda el cerebro a través de los diferentes nervios, y en sentido contrario la información de la sensibilidad. Al mismo tiempo también hay un control de una serie de funciones del sistema nervioso vegetativo, como son el movimiento intestinal, la respuesta sexual o la respuesta urinaria. Cuando se daña esta médula que hemos comentado, pues se produce una lesión de la médula espinal. La causa fundamental son las de origen traumático y en todas sus vertientes, pero también existen causas médicas como son los tumores, las alteraciones vasculares, los mielomeningoceles, las enfermedades degenerativas, que van también a condicionar daño en la médula y por tanto lesión de la médula espinal. Pues hasta hace poco tiempo el perfil era el de un hombre joven entre 20 y 40 años que había tenido un accidente de tráfico, generalmente en fin de semana, y que podía tener en un 50% una lesión de origen cervical, quiere decir una tetraplegia. Después, este perfil en los últimos años, y coincidiendo con la bajada de siniestralidad del tráfico, pues ha disminuido, y ha disminuido de una forma importante, pero sin embargo han aumentado en otro pico entre los 60 y 80 años, también con una serie de traumatismos, generalmente por caída o alteraciones quirúrgicas o enfermedades de todo tipo. Ese perfil, esos dos picos, evidentemente, es algo que estamos observando desde hace unos años. Y no querría, por supuesto, dejarme por decir algo que es importante, como es el coste tanto personal de una lesión medular como el coste social. Se entiende que en España las lesiones medulares cuestan entre 800 y 1.500 millones de euros cada año. SAMUR Protección Civil es un servicio de emergencias extrahospitalaria que atiende en ámbito urbano. Con respecto a las causas de posible lesión medular, atendemos a causas traumáticas que pueden suponer una lesión medular. Nuestras causas fundamentales que provocan esta lesión medular son las precipitaciones y, en un segundo lugar, la atención a accidentes de tráfico, tanto en accidentes de tráfico de vehículos a 4 ruedas como de motoristas. El resto de las causas suponen un menor número. Sobre las lesiones traumáticas que vemos asociadas a una posible lesión medular, los traumatismos vertebrales suponen un 6% de las lesiones encontradas en un paciente politraumatizado, y de estos un 1,6% tienen asociado lesión medular. Nuestra experiencia nos dice que todas las causas traumáticas que tienen asociado un trauma vertebral podrían evolucionar a un trauma medular si no se realiza un manejo adecuado. En este sentido, tanto los primeros respondientes como los sanitarios debemos de tener en cuenta que el paciente traumatizado es un potencial paciente con lesión medular, y deberemos de tratar como si de un bloque se tratara, preservando la inmovilización del cuello en todo el momento de la atención. El procedimiento de actuación que nosotros tenemos con un paciente traumatizado exige una valoración de la escena, una estimación inicial de gravedad, una evaluación primaria y resucitación, un traslado primario en ambulancia, una evaluación secundaria y una reevaluación y un traslado en ambulancia. En todo este proceso debemos de garantizar esta inmovilización del paciente. Para ello contamos con una serie de dispositivos y con la colaboración de otros primeros intervinientes, que deberán de estar formados en estas técnicas para ayudarnos a la movilización e inmovilización de pacientes. Es importante hacer exactamente lo que uno sabe hacer y no hacer lo que no sabe hacer. Es importante informar sobre el suceso, es importante
preguntar a la víctima su estado y garantizar esa inmovilización hasta el último momento. Si estamos ante un paciente con riesgo vital, las maniobras de inmovilización de columna deberían quedar pospuestas, ya que existe algo más importante a preservar, que en este caso es la vida. Contamos con ello con una dirección en la movilización de pacientes cuando ya están los servicios sanitarios, que exige el plan previo de cómo va a ser esta movilización e inmovilización, y recibiendo las órdenes exclusivas de la cabeza para que todo sea en un proceso coordinado. Para ello contamos con distintos dispositivos como son collarines, inmovilizaciones de cabeza, sistemas para la movilización como son las camillas de cuchara, tableros espinales o sistemas de inmovilización mucho más seguros como es el colchón de vacío, que impiden que el paciente tenga cualquier tipo de movilización. Como resumen, decir que es necesario que todos los intervinientes, que probablemente incluyan hasta el primer ciudadano que atiende a la víctima, tengamos en cuenta de que el paciente tiene que ser tratado como si de un bloque se tratara y que es muy importante la información sobre movilizaciones previas, posturas anormales en la ubicación de los pacientes para ser transferidas al sistema de emergencias. A continuación yo voy a explicar unas pautas básicas de atención al ciudadano desde el servicio público. En primer lugar, y como aspecto general, hay que tratar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad de forma natural. La naturalidad siempre decimos nosotros que es la clave. En este sentido es fundamental primero ver a la persona y después ver a la discapacidad. A la hora de ayudar a una persona que tiene discapacidad o atenderle, es fundamental y nunca dar por hecho que la persona va a necesitar tu ayuda. Por eso es muy importante que antes de ofrecérsela le preguntas si la necesita. En segundo lugar, una vez que te ha dicho que sí la necesita, es también muy importante que le preguntes cómo quieres que sea, porque dependiendo de sus capacidades, de la discapacidad que tenga, pues va a necesitar unas cosas u otras. Otro aspecto también que hay que valorar es que hay que hablar siempre directamente a la persona, aunque vaya acompañada. Aunque parece que a día de hoy esto no ocurre, es una realidad que nos encontramos todos los días, que todavía se siguen dirigiendo a su acompañante y nunca le ofrecen o le hacen la pregunta directamente a la persona. A la hora de atender las necesidades que presenta una persona con discapacidad, también es muy importante no generalizar. Encontramos o vamos a encontrar diversas situaciones cuando atendemos a personas que tienen discapacidad y cada una, dependiendo de las necesidades que presenta, va a necesitar una forma de ayuda muy diferenciada. Normalmente una persona que tenga la misma discapacidad, que tenga la misma lesión, incluso que pueda tener el mismo grado de afectación, pueden tener necesidades completamente diferentes y por eso es muy importante adecuar tu actuación a la demanda y a las necesidades de esta persona. Cuando vamos a atender a una persona que tiene discapacidad en un servicio público, dentro de una infraestructura o dentro de un edificio cerrado, es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, es fundamental que los profesionales sepan cuáles son las características de accesibilidad que presenta el edificio o la infraestructura donde están realizando el servicio. ¿Por qué? Porque si se produce alguna emergencia es importante tener identificado cuál es la forma de evacuación a una persona que tenga discapacidad. Por otro lado, también es importantísimo saber cuáles son las características para saber si el servicio que vas a ofrecer se adapta a sus necesidades. En este sentido, es fundamental saber si tienes un cuarto de baño que sea adaptado para personas con discapacidad, si las puertas de las oficinas o los lugares donde vas a ofrecer el servicio tienen más de 80 centímetros, si hay algún escalón que pueda ofrecer algún obstáculo. Es importante tenerlo identificado para que cuando llegue el momento puedas atenderle correctamente. Algunos usuarios que tienen discapacidad podemos encontrar que vayan acompañados de un perro de asistencia. Estos perros normalmente van señalizados correctamente con un logotipo que los identifica. En este sentido es muy importante dejar acompañar a la persona siempre por este animal, ya que va a ayudarle a realizar algunas actividades que él por su discapacidad no puede realizar de forma autónoma.
En una situación en la que tenemos la necesidad de evacuar a una persona con gran discapacidad física porque estamos en una situación de riesgo o emergencia, en primer lugar es fundamental ubicarla en un punto seguro. Después es importantísimo informar a la persona de cuál es el procedimiento que se va a seguir para realizar su evacuación. Se recomienda a los profesionales que primero se evacúe al resto de personas con el fin de evitar los obstáculos que se puedan generar en los lugares o puntos por donde se va a realizar la evacuación. Que antes de comenzar a realizar el traslado verifiquen cuál es el itinerario por el cual se va a realizar, con el fin de identificar cuáles son los posibles obstáculos o elementos que hacen que el traslado no sea accesible. Pues a través de este mensaje me gustaría expresar 3 sentimientos. El primero, el de preocupación, segundo, el de agradecimiento y tercero, el de esperanza. Preocupación porque en España existen miles de lesionados medulares y grandes discapacitados físicos que lo son a raíz de un accidente de tráfico, y eso es incuestionablemente fuente de dolor para ellos, para sus familiares y para la sociedad, que tiene que contextualizar y ayudar a estas personas a adaptarse a una nueva realidad. El segundo mensaje es el de agradecimiento, porque gracias